Mis padres han sido de clase media toda la vida, pero a mí siempre me han inculcado que para tener una buena vida pues había que trabajar. Y entonces si tú quieres tener una buena vida y demás tienes que estudiar mucho, prepararte y tal, porque esto... Entonces a mí eso se me quedó muy grabado, pues no solo tenía que destacar en los estudios, sino que tenía que intentar buscarme la vida de alguna manera para tener una buena vida y poder comprarme lo que quisiera, ¿no? Y esto lo he tenido muy presente. Empecé con 14 años a limpiar piscinas los veranos. En lugar de estar pues, disfrutando como cualquier niño de un verano sin hacer nada, pues yo me ponía a limpiar piscinas en la urbanización donde veraneaba. Y luego ya con 16 años, cuando empecé a cacharrear con mi primer 486 y luego mi primer Pentium 2, ahí sí que ya empecé a interesarme un poco más por el mundo de la informática. Por supuesto, viví toda la entrada de Internet y demás. Y ahí fue cuando realmente pues, yo empecé a pensar que podíamos sacar beneficio de todo esto. Y de estudios, eres fisioterapeuta, ¿no? Fisioterapeuta de formación. ¿Llegaste a ejercer? Sí, estuve trabajando casi 2 años en un hospital público. De hecho, me llegué a hacer un máster en drenaje linfático manual, pero tengo multitud de fotos en el hospital, como en mis tiempos libres y en el horario de descanso y demás. Estaba siempre con el portátil liado, escribiendo noticias o haciendo cosas para mi página web. Y bueno, pues cuando ya llegó el punto donde ya ganaba muchísimo más dinero con el mundo web que con la parte del hospital, pues decidí dar un paso adelante, dejar mi plaza interina en el hospital y dedicarme exclusivamente en ese momento a DSL-Zone, ¿no? Que era lo que estaba funcionando. O sea, tú estudiaste la carrera y dijiste, pues voy a ejercer de lo mío en un hospital, pero realmente tuviste, yo lo que quiero es emprender, yo lo que quiero es hacer otro tipo de negocio, ser dueño de mi tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo. Bueno, cuando estaba en la carrera yo ya tuve una página que se llamaba solterosdeoro.org. ¿De qué iba esa página? Pues básicamente... Era tu primera página, tu primer emprendimiento, sí, entre comillas. Mi primer emprendimiento que se murió de éxito porque era una página donde tú te subías un perfil con tu fotografía, tus intereses, de dónde eras y demás, y el perfil más votado salía en la portada, tanto el chico de oro como la chica de oro. Problema que al cabo de unos meses esto empezó a crecer y me llegó una bonita factura de Arsis de casi 5.000 euros por exceso de transferencia. Y claro, yo no tenía ni idea de cómo monetizar aquello, no existía AdSense en aquel momento. Esto estoy hablando del año 2001, 2002, era todo muy prematuro y lo tuve que cerrar, ¿no? Pero bueno, que yo hacía mis pinitos y ahí fue pues precisamente cuando sale la DSL en España. Yo me pongo a jugar al Counter-Strike, bueno, me encantaban los juegos online. Y cuando paso de una RDSI que tenía la DSL, no funcionaba el Counter-Strike, aunque yo estaba ahí pendiente, digo, bueno, ahora no voy a tener lag, no voy a tener latencia y esto va a ser una maravilla. Y el problema es que el cacharro, el router, tenía los puertos cerrados y al abrirlos pues me lo cargué. Entonces, cuando en Terra en aquel entonces no me ayudaba para poder solucionar aquello, me tuve que buscar la vida en chats del IRC hispano, leyendo foros americanos. Y entonces por mi cuenta pues aprendí a cómo reconfigurar aquello, que era un proceso bastante tedioso, y se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer una guía en castellano de qué es lo que hay que hacer si quieres jugar al Counter-Strike si acabas de contratar a DSL, ¿no? Y eso fue un poco el germen de lo que es a día de hoy ADSL Zone. Lo subí de forma altruista y cuando vi que tenía mucho éxito y que realmente pues, la gente estaba visitando aquel manual, ahí ya me di cuenta que realmente podíamos conseguir algo. Y así es como surgió la idea de ADSL Zone, pero ¿qué has hecho para que crezca? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en el monstruo que es ahora? Porque entiendo que empezó algo como un pequeño foro, que es lo que he podido leer por ahí, y lo que ahora se ha convertido en una de los medios líderes de tecnología, ¿no? Correcto, eran tutoriales exclusivos sobre los routers que habría en ese momento, eran 2 routers, entonces yo empecé a hacer guías de todo aquello que se podía hacer, abrir los puertos y demás, no existía ni el wifi en ese momento, ¿no? Y lo que hice pues fue montar un foro que se estaban poniendo muy de moda, pues precisamente para responder las dudas que pudiera tener la gente, ¿no? Aquello empezó a crecer, se empezó a hacer famoso sobre todo en el IRC, que era un chat que se utilizaba por aquel entonces. Y a partir de ahí, pues yo empecé a escribir pues, noticias sobre las novedades que iban viniendo de la DSL, porque al principio tenemos un operador, luego fueron viniendo más operadores a España, el lanzamiento de Wanadu, de Tele2, etcétera. Todo eso lo iba yo cubriendo y claro, pues... ¿Tú solo? Yo solo, exclusivamente yo solo, pues casi 3 o 4 años yo solo estuve prácticamente. Y claro, pues ahí utilizaba AdSense, que era lo que se hablaba en aquel momento, y al principio eso era una fiesta, o sea, pagaban casi 1 o 2 euros por clic. Y la página, pues a medida que iba subiendo, hablo de 15, 20.000 visitas al día, pues ya empezaba a generar cantidades bastante importantes en AdSense, ¿no? Yo así estuve prácticamente en la carrera, pues compaginando la carrera, los estudios con ADSL Zone, con mis noticias, con mis tutoriales y con la moderación del foro. Y de hecho, para dar a conocer el foro al principio, lo que hacía era, yo me ponía, hacía una pregunta yo y me respondía a mí mismo con otro nick, ¿no? Para que pareciera que había actividad, porque era complicado el lanzar un foro desde cero, ¿no? Y si tú entras en un foro y está desierto, pues ni siquiera te pones a preguntar, ¿no? O sea, que yo iba haciendo un poco todo eso para alimentarlo
Y luego pues era una época maravillosa en cuanto a AdSense y en cuanto a Google también, ¿no? Porque ¿qué te voy a contar a ti? Cuando poníamos en el footer 300.000 enlaces y demás, o sea, todo ese tipo de técnicas, o repetir el title y la metadescripción y demás, al final era una época completamente diferente a esta. Había también menos competencia y quizás era más sencillo recibir tráfico, sobre todo de algo tan nuevo como era la DSL, ¿no? Que la gente pues estaba buscando muchísima información. Has comentado que estuviste 3 años aproximadamente tú solo Sí, con el foro y cubriendo todas las noticias, escribiendo. Te dices esto de un experto redactor, ¿no? correcto. En ese momento, los ingresos te venían de AdSense y aproximadamente ¿cuánto estabas ganando ahí? Pues fíjate, estaba en el hospital y yo en el hospital ganaba unos 2.000 euros en nómina y ya llegaba yo a ganar entre 8 y 10.000 con la página, facturando pues como autónomo. Y bueno, pues ya yo tenía 20 y pocos años y estaba ya generando unos 10 o 12.000 euros al mes aproximadamente. 2.000 de tu Del trabajo, de hospital, de los estudios. Y otros 10 de la página. Eso Joder. es. ¿Y cuándo te das cuenta? ¿En qué momento te das cuenta y dices, esto va para arriba? Necesito meterle todo a esto, incluso empezar a contratar equipo, porque sí que a día de hoy sois muchos dentro Sí. de ADSL Zone. Sí, Entonces, sí. ¿en qué momento hay algún pico o ha sido un crecimiento continuo? Algo que a ti dijera, ¡pum! Necesito ponerme aquí de lleno. Pues fíjate, fue un punto de inflexión el yo contactar con una agencia de estas de marketing que te servían campañas pues, al bulto prácticamente y ya se empezaba a vender por CPM, el famoso coste por 1.000 impresiones, y era complementario a AdSense, ¿no? Entonces yo me di de alta en una que se llamaba AdLink en aquel entonces, luego cambié de nombre a Highmedia y demás, y ahí de repente empiezo a ver que empiezo a generar otros 4 o 5.000 euros mensuales adicionales a lo que tenía de AdSense. Adicionales a los 10.000. Exacto. Entonces yo ya empezaba ya a ponerme con 15, 16.000 euros al mes en la página web. Eso seguía creciendo, no tenía límite. Cada día se superaban las visitas, día tras día, ¿no? Y ahí fue cuando dije, oye, quizás si me dedico a esto y en lugar de tener que venir al hospital y echar aquí más de mediodía, me dedico a esto, quizás puedo ganar más dinero, ¿no? Y aparte coincide con que se empieza a hacer relevante ADSL Zone y a mí me llaman por primera vez de la cadena SER para participar en un programa en directo que habla de tecnología que se llamaba SER Digital. Y yo iba allí a hablar allí de lo que sabía de la DSL, de Google, etcétera y tal. Y ojo, empiezo a tener incluso ya repercusión a nivel mediático en medios de comunicación, ¿no? O sea que ya ahí entendí que realmente estamos hablando de un proyecto muy escalable, que tenía cierta entidad y que podía llegar a crecer mucho más, ¿no? Y ahí fue cuando decidí dejar el hospital. Me costó alguna bronca que otra con mi familia, porque claro, mi madre enfermera, mi padre también dedicado a la sanidad. ¿Qué vas a hacer? Que tienes un trabajo fijo aquí en el hospital, que esto es lo más bonito del mundo. Y yo, lo más bonito del mundo es tener un buen ingreso mensual y encima pues no tener límites porque esto se puede escalar, ¿no? O sea que eso fue un poco el punto de inflexión. Y en ese momento tú dices, oye, pues ya me dedico 100% a eso. ¿Empiezan las primeras contrataciones? ¿Cómo es eso para hacerlo crecer? Porque ahí aún eras pequeñito, sí que estabas empezando a generar repercusión, pero no el monstruo que es ahora. Me interesa saber un poco cómo ha sido toda esa evolución. Pues fíjate, primero en el foro de ADSL Zone había gente destacada que ayudaba muchísimo, los famosos moderadores que luego les ibas ascendiendo, les ponías estrellitas y demás y tal, que a día de hoy muchas personas que empezaron conmigo todavía siguen estando en ADSL Zone y ahora pues tienen su sueldo y demás, ¿no?